Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a explicarles, ¿no?, sobre el tema de la homeostasis. Como ya lo habrán leído, ¿no?, en su definición nos dice que homeostasis es el proceso por el cual un organismo mantiene las condiciones internas constantes necesarias para la vida, ¿no? Entonces, eso es homeostasis, dice, ¿no? Entonces, ese proceso a través del cual nuestro organismo trata de mantener las condiciones internas de manera constante, ¿no? Para que así la vida continúe, para que así de esa manera también el cuerpo se mantenga, digamos, estable, ¿no? Para que exista un equilibrio interno. Entonces, como nos dice acá, en cuanto al término, dice deriva de la palabra griega homeo, que significa igual, y estasis, que significa posición o estabilidad, ¿no? De eso se trata, pues, la homeostasis, ¿no? Cuando hablamos de la estabilidad, del equilibrio interno, ¿no?, a nivel de nuestro cuerpo. Líneas abajo nos dice, en los organismos vivos, la homeostasis implica un consumo de energía necesaria para mantener una posición en equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico. Esto significa que, aunque las condiciones externas puedan estar sujetas continuamente a variaciones, los mecanismos homeostáticos aseguran que los efectos de estos cambios sobre los organismos sean mínimos. Si el equilibrio se altera y los mecanismos homeostáticos son incapaces de recuperarlo, entonces el organismo puede enfermar y, con el tiempo, también nos dice, puede morir. ¿Cómo entendemos esto? Miren, voy a citarles entre 2 o quizás 3 ejemplos. El primer ejemplo pues sería de repente con la temperatura, ¿no? Por ejemplo, nos dice acá que en el caso de la homeostasis, ¿no?, dice, aun cuando las variaciones o las condiciones, perdón, externas, dice, estén sujetas a cambios, ¿no? Vamos a suponer que el cambio, por ejemplo, el cambio del clima, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de calor, ¿no? Quizás hace mucho calor, ¿no? Pero sin embargo, a través de la homeostasis, ¿no?, permite que nuestro cuerpo siga manteniendo pues la misma temperatura corporal, ¿no? Porque aún a pesar de que hace calor, no nos sube nuestra temperatura, ¿no? Se mantiene ahí normal, ¿no? Salvo que de repente empecemos a hacer por ahí ejercicio o nos pongamos al sol, ahí ya también tiende a aumentar un poco la temperatura corporal. Pero sin embargo, nuestro cuerpo hace algo, ¿no?, para que la temperatura no siga subiendo. ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿No? A través de la homeostasis, ¿no?, por ejemplo, permite que nuestro cuerpo empiece a transpirar. Es así como empieza la transpiración, ¿no? Transpiramos, sudamos, ¿no? Y ese agua, pues, ¿no?, que ha quedado en la piel, luego la enfría, ¿no? Entonces, estando la piel caliente, luego empieza a enfriarse, ¿no? De tal manera, pues, que nuestra temperatura, que solamente había subido un poco, luego se normaliza, ¿no? Se equilibra otra vez, ¿cierto? Entonces, y de esa manera, pues, ¿no?, la homeostasis no permitió que la temperatura siga subiendo, sino que más bien se estabilice, ¿no?, se equilibre, que vuelva a la normalidad. Por eso el cuerpo transpira, ¿no?, cuando nos exponemos de repente al sol y además estamos haciendo algunas actividades ahí, ¿no? Eso es para citarles un ejemplo. Otro ejemplo también pues sería con el caso de los líquidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ustedes saben que nuestro cuerpo, por naturaleza, pues necesita de agua, ¿no? Sin agua no podemos vivir. Nuestro cuerpo en gran porcentaje es agua, ¿no? Más es agua que todo, como se sabe, ¿no? Nuestras células se dice que tienen entre el 60 y 90% de agua, ¿no? Nuestras células corporales. De manera que el agua es necesario, ¿no?, para la sobrevivencia. Sin embargo, pues también sabemos que el exceso de agua, ¿no?, para nuestras células es dañino, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros consumimos abundante agua? ¿Cierto? Entonces, si tomamos bastante agua, nuestro organismo, ¿no?, a través de la homeostasis, va a hacer pues que el agua que ya hemos tomado en exceso sea eliminada, ¿no? ¿Cómo la eliminamos? Pues a través de la excreción, ¿no? Entonces, así como pues la vamos a miccionar, ¿no? La orinamos y eliminamos el agua que estaba en exceso. Entonces, el organismo toma solamente lo necesario, ¿no?, lo que necesitan sus células, ¿no?, para funcionar bien. Pero el resto que ya estaba en exceso, ¿no?, de agua lo elimina, ¿no?, lo excreta por la orina, por el sudor, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera pues se logra el equilibrio.
Porque ¿qué pasaría si esa agua que hemos tomado en exceso se quedara dentro del organismo? Entonces ahí sí va a haber un problema, ¿no? Y eso pues va a llevar a que seguramente el organismo se enferme, ¿no? En ese caso, ¿qué va a pasar con nuestras células si el agua se ha quedado ahí dentro de ellas, no ha salido? Entonces es lógico pensar que nuestras células se van a hinchar, ¿no? O sea, nuestro cuerpo se dematiza, ¿no? Como es digamos, sería el término adecuado, ¿no? Se va a dematizar, se va a hinchar. ¿Por qué? Porque hay una retención de agua, hay una retención de líquido, no se ha eliminado, ¿no? Y eso, pues ya estamos, en ese caso ya estaríamos hablando pues, ya de un problema, ¿no? Ya de una enfermedad, ya el cuerpo ya se enfermó, si es que ya se hinchó, ¿no? En ese caso diríamos pues que seguramente tal vez falló ya la homeostasis, ¿no? Por algo seguramente también ha fallado, ¿no? Entonces, sin embargo, todos los días nosotros pero, consumimos solamente abundante agua, pero no nos hinchamos, ¿no? Porque nuestro cuerpo, a través de la homeostasis, justamente lo elimina, ¿no? Elimina lo que es en exceso. Al contrario también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente nuestro cuerpo comienza a eliminar mucha agua, ¿no? Más de lo normal, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si eliminamos mucha agua, ya sea por la orina, que estamos mencionando en exceso, o de repente, pues por ahí, quién sabe, nos dio pues una diarrea, ¿no? Grave, y pues entonces el organismo comienza a perder bastante líquido. ¿Qué va a pasar con nuestras células, ¿no? Ya no, en este caso ya no se van a hinchar, es más bien un efecto contrario. Están perdiendo agua, están perdiendo su líquido. Entonces lo que va a ocurrir, ¿qué es? Lo que nosotros conocemos, ¿no? En terminología, como la deshidratación, ¿no? Entonces nuestras células se van a deshidratar, nuestro cuerpo se deshidrata, ¿no? En este caso también ya estaríamos ahí hablando pues, ya de un desequilibrio, pero una falla ya. Ya si hay una deshidratación, ya estamos frente a una enfermedad también. Entonces, miren, sin embargo, gracias a este mecanismo, ¿no? Que se llama la homeostasis, esas situaciones normalmente cuando nuestro cuerpo está sano, pues no ocurren, ¿no? No ocurren. Ni nos deshidratamos, ¿no? Ni tampoco nos hinchamos, ¿no? Porque el organismo se va a encargar de equilibrar eso, ¿no? Va a hacer de que el agua no se pierda en exceso y que tampoco se quede ahí retenida en el organismo, ¿no? Entonces va a tomar solamente lo necesario que requiere, ¿no? Y el resto se elimina. Entonces a eso lo conocemos como la homeostasis, ¿no? A ese proceso, ¿no? A través del cual nuestro organismo, ¿no? Busca mantener siempre el equilibrio interno, ¿no? La estabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si también de repente, hablando del agua, ¿no? O de los líquidos, si estos se van a retener, es probable seguramente también pues, que nuestra presión sanguínea se eleve, ¿no? Va a aumentar también la presión, porque hay mucho líquido en sangre, ¿no? Circulando, mucha agua. Y eso también haría pues que la presión sanguínea aumente, ¿no? Eso entonces serían pues ejemplos, ¿no? De lo que es la homeostasis. Y un tercer ejemplo que les podría citar pues sería, por ejemplo, lo que ocurre con la glucosa, ¿no? Con la glucosa. Sabemos que nuestro cuerpo necesita la glucosa, ¿no? Porque nuestro cerebro funciona con glucosa, nuestras células funcionan con glucosa. ¿No? Ya sabemos que la glucosa es lo que vendría a ser pues el combustible para nuestras células, ¿no? Es como una máquina, un motor, ¿no? Necesita combustible, nuestro cuerpo requiere glucosa para funcionar, porque es ella la que nos va a prever pues, la energía, ¿no? Que se requieren para hacer las diferentes actividades, ¿no? Entonces, ¿qué podría ocurrir, por ejemplo, con el azúcar, ¿no? Entonces decíamos que nuestro cuerpo lo necesita, muy bien, nosotros lo tomamos el azúcar de los alimentos, pero también sabemos que nuestro cuerpo, digamos, le resultaría perjudicial si el azúcar se concentrara mucho en la sangre, ¿no? O sea, si aumentan los niveles de glucosa, para nuestro cuerpo es perjudicial. Ahora, lo contrario, si bajan también los niveles de glucosa, hay muy poca glucosa en sangre, eso también sería perjudicial para nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo pues no quiere ni que le sobre azúcar ni que tampoco le falte. Entonces, en nuestro cuerpo, a través de lo que es la homeostasis, justamente ¿no? Logra ese equilibrio, ¿no? Para que el azúcar se mantenga en niveles, digamos, equilibrados, ¿no? Estable, para que ni aumente ni baje, ¿no? Y de esa manera nuestro organismo pueda funcionar de manera normal, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando ya pues el azúcar se aumenta? Ahí pues, seguramente nos vendrá una enfermedad, pues como es la diabetes, ¿no? Y ya estamos hablando de la diabetes, ¿no? Mucho azúcar en sangre. Al contrario, ¿qué pasaría si el azúcar se baja demasiado? Eso también nos va a hacer daño, ¿no? Solamente nos va pues a afectar al cerebro, al sistema nervioso, ¿no? Porque nuestro cerebro no va a tener la cantidad de glucosa suficiente, ¿no? Solamente pues nos vamos a perder el conocimiento, se nos va a bajar la temperatura, ¿no?
y dependiendo pues, ¿no? del nivel de glucosa que se ha bajado, ¿no? Podría ser hasta grave, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? De homeostasis, ¿no? Cuando nuestro organismo regula la cantidad de glucosa para que ésta se mantenga en niveles aceptables, ¿no? Para que no esté ni en exceso, ni que tampoco le esté muy baja, ¿no? La cantidad de glucosa en sangre. A eso entonces nos referimos con esto de la homeostasis, ¿no? Entonces espero que con estos ejemplos que les he dado, ¿no? Ya en lo que es el equilibrio del agua, del azúcar o de la temperatura corporal, hayan ustedes entendido, ¿no? Qué cosa es la homeostasis y la importancia que este proceso tiene en nuestro organismo, ¿no? Para que nuestro organismo funcione bien, ¿no? Para que se mantenga siempre esa estabilidad, ¿no? En nuestras funciones vitales, ¿no? Entonces hasta aquí pues llegamos con esta explicación. Espero me hayan entendido también y ya saben pues cualquier cosita, cualquier pregunta, estamos dispuestos para responderles a través de sus preguntas. En este caso pues como es una clase grabada, sus preguntas las podrían hacer a través de WhatsApp o a través de mi número de celular. Gracias chicos, cuídense mucho de esta pandemia, cuiden también a su familia. Nos vemos hasta la próxima clase.